Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sin duda ha generado una ola de reacciones y especulaciones. Hablamos de una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, la conformada por Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que recuerdan todo el revuelo que se armó hace un tiempo. Pues bien, hoy vamos a desgranar qué dijo el Can Yaman, que causó tanto, pero tanto revuelo. Si son fans de estas dos estrellas o simplemente les encanta el chisme con fundamento, quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense para el drama y las declaraciones que lo cambiaron todo. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán que conquistó corazones en Erkencikus junto a la encantadora Demet Özdemir. Su química en pantalla era innegable, un torbellino de miradas cómplices, sonrisas pícara y esa tensión eléctrica que hace que el público se enamore no solo de los personajes, sino de los actores que les dan vida. Desde el primer episodio, la audiencia quedó prendada de la dinámica entre Kandibit y Sanemayın, y como no iban a hacerlo, si la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendía la pantalla. Sus interacciones eran tan naturales, tan creíbles, que era imposible no fantasear con la idea de que su conexión fuera más allá de lo profesional. Fuera de ella, los rumores de un romance no se hicieron esperar. De hecho, para muchos su relación era un secreto a voces, algo que se palpaba en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada foto compartida en redes sociales. Se les veía juntos cómplices y la complicidad entre dos personas que comparten tanto tiempo, tanta energía y tanta intensidad en un set de grabación, bueno, a menudo se confunde con amor. Y no es para menos, sus fans estaban encantados con la idea de ver a sus personajes favoritos, a esa pareja que amaban en la ficción, juntos en la vida real. La expectativa era altísima y cada pequeña interacción, cada gesto de cercanía, cada comentario sugerente se convertía automáticamente en noticia, alimentando aún más el fuego de las especulaciones. La máquina de los rumores funcionaba a toda máquina. Se les veía saliendo juntos de eventos, compartiendo almuerzos, y aunque intentaban ser discretos, el ojo público siempre atento captaba cada detalle. Las redes sociales se inundaban de montajes, de teorías, de deseos de que esa mágica conexión en pantalla se materializara en una relación real. Para muchos seguidores, Can y Demet representaban la pareja ideal, un reflejo de los romances que tanto anhelaban ver en sus propias vidas. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. La línea entre la ficción y la realidad se difumina constantemente, y las expectativas del público pueden crear una presión inmensa sobre las celebridades. Y aquí es donde entra la declaración que lo cambió todo, la frase que actuó como un jarro de agua fría para muchos y que generó un debate feroz. Verán, durante un tiempo, la evidencia parecía apuntar firmemente en una dirección: Can y Demet estaban viviendo un romance. Los fans más fervientes creían tener la confirmación en cada uno de sus movimientos. Parecía que estaban viviendo su propia historia de cuento de hadas, al menos para sus seguidores, que se habían involucrado emocionalmente en su supuesta relación. Sin embargo, el público, siempre ávido de confirmaciones, de detalles, de esa chispa que encienda aún más la pasión, esperaba una declaración oficial, una confirmación pública de su amor. Y fue precisamente en ese contexto, en un momento de máxima expectación, cuando Can Yaman hizo unas declaraciones que dejaron a muchos con la boca abierta, a otros, francamente, decepcionados o molestos, y a algunos, quizás, sintiéndose validados en sus sospechas de que todo era una estrategia de marketing. Entonces, ¿qué dijo Can Yaman? La frase clave, la que resonó y generó un torbellino de reacciones, la declaración que se convirtió en el centro de atención y en el tema de innumerables artículos y debates, fue algo parecido a esto: Demet es una colega y amiga con la que he tenido el placer de trabajar. Nuestra relación siempre ha sido profesional y de gran respeto mutuo. Sí, han oído bien. Después de meses de especulaciones intensas, de fotos que parecían confirmar una cercanía innegable, de rumores que iban y venían, de esa química tan palpable que todos decían ver en cada escena, la declaración oficial fue esa. Una respuesta que para muchos sonó fría, distante y, sobre todo, negadora de lo que creían estar presenciando y anhelando. No fue una negación ambigua, ni una evasiva. Fue una afirmación categórica que puso fin, al menos desde su perspectiva, a cualquier fanta. Sí a de romance. La reacción fue inmediata, voraz y omnipresente.
En las redes sociales, el debate estalló con una intensidad sorprendente. ¿Por qué ser tan tajante? ¿Por qué negar algo que parecía tan obvio para tantos? Los fans de la pareja Kandem se sintieron traicionados. Sentían que se les había vendido una ilusión, que la química que tanto habían disfrutado en pantalla era solo eso, pura actuación. Era como si les dijeran que la magia que habían sentido era una construcción artificial, un engaño. Las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción. No puedo creer que lo haya negado tan fríamente, pensé que su química era real, me siento engañado como fan, eran algunos de los comentarios que se podían leer. Muchos sentían que su inversión emocional en la pareja había sido en vano, que habían sido cómplices de una historia que solo existía en su imaginación. Otros, en cambio, defendieron a Khan, argumentando que él tenía todo el derecho a su privacidad y que quizás las cosas no eran como las imaginaba el público. Señalaban que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado es a menudo borrosa, y que los actores tienen el derecho de proteger sus relaciones personales. Khan Yaman solo está protegiendo su vida privada, no deberíamos especular sobre sus vidas personales, decían algunos defensores, intentando poner paños fríos a la tormenta. Pero el revuelo no se detuvo ahí. La forma en que lo dijo, el tono utilizado, el momento elegido para hacer la declaración, todo contribuyó a que tuviera un impacto mayor. No fue una simple negación, sino que pareció desestimar por completo la idea de que pudiera haber habido algo más allá de una amistad o una relación profesional. Fue como si intentara borrar de un plumazo toda la narrativa romántica que se había construido alrededor de ellos. Y esto, para una pareja que había sido el sueño de muchos, fue como un jarro de agua fría, un golpe directo a la ilusión colectiva. Pensemos un poco en el contexto de las estrellas de televisión. Cuando dos actores comparten una química tan potente, tan palpable como la que Khan y Demet mostraron en Erkencicus, es natural que el público se ilusione. La gente quiere creer en esas historias de amor que nacen en el set, porque son románticas, inspiradoras y ofrecen una escapada de la realidad. Y la industria del entretenimiento a menudo se alimenta de esa ilusión. Las parejas mediáticas, cuando funcionan, generan más interés, más audiencia, más titulares. Por lo tanto, se entiende que la expectativa por una confirmación fuera tan alta, que la decepción fuera tan profunda cuando esa confirmación no llegó. La declaración de Khan Yaman, al ser tan categórica, se sintió para muchos como un borrón y cuenta nueva. Era como si dijera, lo que ustedes creen que pasó, no pasó. Y si algo pareció, fue solo un espejismo. Esto generó frustración, especialmente entre aquellos que habían invertido emocionalmente en la idea de su romance. Se preguntaban si la pareja había existido en algún momento, y si fue así, ¿por qué la negación tan rotunda? La incertidumbre y la sensación de engaño se apoderaron de muchos fans. Y es que a veces en el mundo de la fama, la línea entre la vida real y la ficción se vuelve muy delgada. Los actores se convierten en personajes en la mente del público, y cualquier indicio de que la vida imita al arte es celebrado, es deseado. Cuando esa posibilidad se desmorona de forma tan contundente, el golpe para los fans es doble. Por un lado, pierden la esperanza de ver a sus ídolos juntos fuera de la pantalla, y por otro, sienten que esa magia que percibían era, en realidad, una construcción, una ilusión cuidadosamente elaborada. Además de la negación directa, lo que también causó revuelo fue la aparente frialdad con la que se manejó el tema. No hubo ambigüedades, no hubo un preferimos no hablar de ello, o un estamos disfrutando de nuestro tiempo juntos sin etiquetarlo. Hubo una afirmación clara y sin rodeos que no dejó espacio para la interpretación. Y en un mundo donde a menudo se prefiere mantener un halo de misterio o de posibilidad para mantener el interés del público, una respuesta tan definitiva puede ser interpretada como una falta de tacto o incluso como una forma de cortar de raíz cualquier especulación, por muy bien intencionada que fuera. Por otro lado, es importante también escuchar la otra campana. Khan Yaman es conocido por ser un hombre de carácter fuerte, directo y a veces un tanto impulsivo. Quizás en ese momento sintió que la mejor manera de proteger su privacidad y la de Demet, de poner fin a la constante presión mediática y a las invasivas especulaciones, era ser completamente transparente y negar cualquier tipo de relación romántica. A veces, la única forma de detener los rumores es ser categórico, dejar las cosas muy claras. Y si bien esto puede herir susceptibilidades y decepcionar a algunos fans, puede ser visto también como una forma de valentía al poner un límite claro y defender su espacio personal.
No es fácil lidiar con la constante atención pública, y cada persona tiene sus propios mecanismos para afrontarlo. Muchos se preguntaron si esta declaración había afectado la relación entre Khan y Demet en la vida real. ¿Se habían distanciado después de esto? ¿Hubo un antes y un después en su amistad? ¿Se sintió incómoda Demet Özdemir ante la declaración de su compañero? Estas son las preguntas que quedan en el aire y que alimentan la curiosidad del público porque al final del día, lo que fascina de las estrellas es su intimidad, sus relaciones, sus dramas, incluso cuando esos dramas se desarrollan en el terreno de lo que se dice o no se dice. Esta situación también nos enseña mucho sobre cómo el público percibe a las celebridades. Esperamos que sean transparentes y honestos, pero al mismo tiempo, nos encanta la intriga, el misterio, la posibilidad de que suceda algo extraordinario. Cuando las cosas se aclaran de golpe y la realidad se impone de forma tan contundente, puede ser decepcionante. La magia de las parejas de ficción que se convierten en parejas reales es un sueño colectivo que, cuando se rompe, deja un vacío en la imaginación de los fans. La declaración de Can Yaman, entonces, no fue solo una frase. Fue un momento definitorio en la narrativa pública de su relación con Demet Özdemir. Fue el punto donde la fantasía del público chocó con la realidad, tal como la presentó uno de los protagonistas. Y aunque a muchos les dolió y provocó un torbellino de emociones, también sirvió para poner las cosas en su sitio, al menos desde la perspectiva de Khan. Nos recuerda que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y ahí lo tienen, el detalle detrás del revuelo. La declaración de Can Yaman, esa que definió a Demet Özdemir como una simple colega y amiga, negando cualquier relación romántica, y que fue interpretada por muchos como un duro golpe a la fantasía colectiva de su romance. Una frase simple pero cargada de significado, de consecuencias y que dejó una marca imborrable en la historia mediática de estas dos estrellas turcas. En resumen, hemos explorado cómo la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci creó expectativas altísimas entre sus fans, alimentadas por rumores y especulaciones constantes. Hemos desvelado la crucial declaración de Can Yaman donde definió a Demet como una colega y amiga con la que he tenido el placer de trabajar. Nuestra relación siempre ha sido profesional y de gran respeto mutuo, negando así categóricamente cualquier relación más allá de lo profesional. Y hemos analizado las diversas reacciones que esta afirmación provocó, desde la profunda decepción de los fans que se sentían traicionados, hasta la defensa de su derecho a la privacidad por parte de otros. Esta situación nos recuerda la fina línea entre la vida pública y privada de las celebridades, y cómo el público, a menudo, proyecta sus propios deseos y fantasías en las estrellas, esperando que la ficción se convierta en realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el controversial momento protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir y que este análisis les haya resultado esclarecedor. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que había algo más entre ellos en algún momento? ¿Cómo se sintieron al escuchar la declaración de Khan? ¿Piensan que fue la forma correcta de manejar la situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que nuestro canal crezca. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, especialmente aquellos que son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchos más temas interesantes sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.